Muy buenos días y bienvenidos a este análisis exclusivo para The Monday Market. Vaya semana que acabamos de vivir. Si los mercados pudieran hablar, estarían afónicos de tanto gritar. Totalmente. Fue una de esas semanas que te dejan con más preguntas que respuestas, donde todo parecía moverse direcciones opuestas. Así es. Fue una semana de alta volatilidad, pero más que eso, fue una semana de clarificación. De clarificación. Sí. El mercado, a veces de forma bastante brutal, empezó a separar el grano de la paja. Y lo que reveló fue una profunda, casi sísmica, divergencia entre ganadores y perdedores. Claro. Y la misión de hoy es precisamente esa, ¿no? Descifrar ese ruido y trazar una hoja de ruta para la semana que empieza. Exacto. Y como siempre, pues es crucial recordar que nuestro objetivo es la educación y el entretenimiento bursátil. Este contenido no constituye asesoramiento financiero. Perfecto, pues entremos en materia. Para entender a dónde vamos, primero hay que hacer la radiografía de dónde venimos. La semana pasada se sintió como un golpe sobre la mesa. Y un golpe fuerte. Si miramos los grandes promedios, el S&P 500 se dio más del 1.5%. Pero la verdadera historia estuvo en la tecnología. Ahí estuvo. El Nasdaq, el índice de las grandes tecnológicas, lideró las caídas con un descenso de más del 2.3%. Y esto no fue solo cosa de gigantes. Incluso las empresas más pequeñas, las del Russell 2000, también sufrieron caídas importantes. Así es. Y mientras todo eso pasaba, el llamado índice del miedo, el VIX, se disparó. Subió más de un 12% para cerrar arriba de los 18 puntos. Vaya, es una señal clarísima de que el nerviosismo, o de plano el miedo, regresó con todo. Que los inversores están comprando protección. Ok, vamos a desglosar esto. ¿Qué provocó esta sacudida? Porque no se sintió como un pánico generalizado, sino como algo más selectivo. Mencionaste esta gran divergencia y creo que la tecnología es el ejemplo perfecto. Lo es. Y fíjate que lo fascinante aquí es que parece que la era de comprar la narrativa de la inteligencia artificial a cualquier precio ha terminado. Se acabó la fiesta. Se acabó. El mercado mandó un mensaje contundente y lo hizo a través de dos de sus titanes. Por un lado, vimos a Microsoft, que a pesar de sus cifras, sufrió una caída muy significativa. Pero, ¿por qué? Si estaban invirtiendo muchísimo. Justo por eso, el mercado castigó sus resultados, porque a pesar del dineral que están metiendo en su nube, Azure, persisten las dudas sobre cómo y cuándo van a monetizar realmente todos esos proyectos de IA. Entonces, la lección es, la promesa ya no es suficiente. Ya no. El mercado ahora está diciendo, no me cuentes lo que harás, demuéstrame lo que ganas hoy. Esa es la nueva máxima entonces. Esa es, y la prueba está en el extremo opuesto, Meta, que se disparó. Casi un 10%. ¿Por qué? Porque a diferencia de Microsoft, Meta sí convenció al mercado de su capacidad para rentabilizar sus inversiones, sobre todo en publicidad. El mensaje es inequívoco. Y esta aversión al riesgo selectivo, digamos, no se limitó a la tecnología. La vimos también en el mundo cripto. Bitcoin, que muchos ven como un refugio, hizo todo lo contrario. Tuvo una semana para el olvido, una caída de más del 5%. Un comportamiento muy decepcionante para sus seguidores, la verdad. Muchísimo. Y según analistas como Tom Lee, esta debilidad tiene una explicación que va más allá de la semana pasada. Él sugiere que el mercado cripto todavía arrastra las secuelas de un evento de desapalancamiento masivo de octubre. Espera, desapalancamiento masivo suena bastante técnico. Para que todos lo entendamos, ¿qué significa eso en términos sencillos? Claro, imagina que muchos inversores pidieron prestado para comprar criptomonedas, usando sus propias cripto como garantía. Ok, se apalancaron. Exacto. Cuando el precio empezó a caer, esas garantías ya no valían lo suficiente y los sistemas automáticamente forzaron la venta de sus posiciones para cubrir las deudas. Tuvieron que vender a la fuerza. Justo. Y lo que ocurrió en octubre fue el evento de este tipo más grande en la historia. Liquidó millones de cuentas y en esencia evaporó una cantidad enorme de capital especulativo. O sea, el apetito por el riesgo en el sector quedó muy mermado. Y todavía no se recupera. Esa es la visión, que todavía no se recupera del todo. Entendido. El mercado cripto sigue pagando la factura de una fiesta que se salió de control. Ahora, con ese sentimiento tan frágil, me imagino que los datos económicos de la semana no ayudaron mucho, ¿o sí? Fueron una mezcla. Por el lado bueno, las solicitudes de desempleo se situaron en 209,000. Ligeramente por encima de lo esperado, lo cual es
Bueno, no. Sí, es bueno. Confirma que el mercado laboral se está enfriando suavemente, sin romperse. Es el escenario ideal para la Reserva Federal. Pero hubo una sorpresa negativa, y bastante grande, el déficit comercial de Estados Unidos. Sí, esa fue la nota discordante. Se disparó a 56.800 millones de dólares cuando se esperaban apenas 44.000. Es un dato que reabre el debate. Y aquí viene otra divergencia que me parece increíble, con los índices cayendo, el nerviosismo al alza y un dato macro malo. Uno esperaría que el inversor de a pie estuviera asustado, pero no. Para nada. Es fascinante. La encuesta de la Asociación Americana de Inversores Individuales, la AAII, mostró que el optimismo, los alcistas, escalaron hasta el 44.4%. Casi 7 puntos por encima de su promedio histórico. ¡Qué locura! Mientras tanto, los pesimistas, los bajistas, descendieron. Entonces tienes a los grandes fondos gritando cuidado, pero el pequeño inversor parece decir, no me importa, yo sigo comprando. Quizás ven estas caídas simplemente como una oferta. Es la gran pregunta. ¿Es optimismo resiliente o una complacencia peligrosa? Y la respuesta definirá mucho de lo que veremos. Bueno, pues con esa pregunta en el aire, miremos hacia adelante. Porque si algo definió el final de la semana pasada y va a marcar el ritmo de esta, es la política monetaria. Hubo un nombre que sacudió el tablero, Kevin Warsh. Correcto. La nominación de Kevin Warsh como próximo presidente de la Reserva Federal fue el catalizador. En Wall Street, Warsh tiene fama de ser un halcón, un hawkish. O sea, alguien mucho más estricto y agresivo contra la inflación. Mucho más. Y el mercado no esperó ni un segundo para reaccionar. La reacción fue instantánea. En lo primero, el dólar. Se fortaleció de golpe. Pero el verdadero terremoto se sintió en los metales preciosos. Uf, sí. El oro y la plata sufrieron caídas históricas. Lo de la plata fue una carnicería. Se desplomó casi un 30% en un solo día. Una purga brutal. Y aquí es donde el análisis se pone muy interesante. Hay que entender que el nombramiento de Warsh fue la excusa, el fósforo que encendió la pradera. Pero no fue la causa fundamental. No, la pradera ya estaba seca y lista para arder. ¿A qué te refieres? El movimiento ya era insostenible. Completamente. El movimiento en los metales se había vuelto parabólico, una subida casi vertical impulsada por un nivel de apalancamiento especulativo extremo. Muchos operadores apostando con dinero prestado. Necesario. Necesario para limpiar los excesos y sanear el mercado. Justo. Entiendo el punto, pero llamarlo absolutamente necesario suena drástico. ¿No crees que esa volatilidad asustó a muchos inversores a largo plazo que ahora verán el oro con más desconfianza? Es una observación muy válida. A corto plazo, sin duda, asustó a muchos. El pánico barrió a los especuladores, pero también pudo sacar del mercado a inversores con un horizonte más largo. Claro. Sin embargo, desde una perspectiva estructural, eliminar ese exceso de apalancamiento es lo que permite que el activo, si sus fundamentales son sólidos, construya una base más estable para un futuro movimiento. A veces el mercado necesita estas purgas para subir de forma sana. De acuerdo, un reinicio doloroso, pero quizás saludable. Entonces, con la Fed y su posible nuevo liderazgo en la mira, ¿qué más está en el radar esta semana? El viernes. El viernes tendremos el dato más importante de todos, el informe de empleo. Es crítico. Sí, un informe débil podría darle a la Fed la excusa perfecta para empezar a considerar recortes de tasas. Eso podría reavivar el apetito por el riesgo. Y un informe fuerte, por el contrario, reforzaría el argumento de los halcones como Warsh. De mantener las tasas altas por más tiempo. Exactamente. El mercado está en un filo de navaja con ese dato. Y a eso hay que sumarle factores externos, me imagino. 2. Primero, las tensiones geopolíticas con Irán. La escalada está impulsando el precio del petróleo, que ya acumula una subida de casi el 20% desde sus mínimos. Más inflación por el lado de la energía, lo último que la Fed quiere ver. Justo. Y segundo, las constantes amenazas de nuevos aranceles por parte de la administración, que son una fuente permanente de incertidumbre. Y por si fuera poco, entramos en el corazón de la temporada de resultados. El desfile de empresas que reportan esta semana es de primerísimo nivel. Así es, el calendario es clave. En tecnología, todos los ojos estarán sobre Alphabet y Amazon. Para ver si a ellos también les aplican el demuéstrame la rentabilidad. Exactamente.
El listón está muy alto después de lo de Meta y Microsoft. Pero también tenemos gigantes del consumo como Disney y PepsiCo. ¿Y en salud? En el sector salud reportan Merck, Pfizer y Eli Lilly. Sus resultados nos darán un pulso muy real del estado del consumidor. Y no olvidemos a AMD, clave para la narrativa de la IA. Ok, traduzcamos todo esto. Si hiciéramos un mapa estratégico por sectores, para la tecnología ya quedó claro. Es la prueba de fuego para Google y Amazon. En el sector salud, la dinámica es de doble presión. Por un lado, está el impacto de los fármacos para la pérdida de peso, los famosos GLP-1. Que tienen un efecto dominó, ¿no? Totalmente. Por ejemplo, los analistas estarán muy atentos a lo que diga PepsiCo. Su división de snacks podría verse perjudicada si la gente consume menos por estos tratamientos. Y por otro lado, el riesgo regulatorio que siempre está ahí. Siempre latente, especialmente en año electoral. El sector energético, por su parte, parece navegar con viento a favor, impulsado por esa prima de riesgo geopolítico con Irán. Sí. Mientras las tensiones no disminuyan, el petróleo probablemente seguirá siendo un protagonista. Y finalmente, volviendo a los materiales y metales preciosos. El gran debate. El gran debate. Tras la corrección del viernes, la pregunta es, ¿vimos un techo de mercado? ¿O fue solo una consolidación necesaria antes de reanudar la tendencia alcista? La verdad es que nos encontramos en un momento de mercado de una complejidad extraordinaria. Lleno de oportunidades, sí, pero también plagado de riesgos que exigen una reflexión muy profunda. Para guiar esa reflexión, creo que hay 3 preguntas estratégicas que todos deberíamos plantearnos esta semana. La primera, sobre la gran divergencia tecnológica. ¿Estamos presenciando el fin de la era del todo sube? Esa es la pregunta. Hemos entrado en una nueva fase donde el mercado, de forma implacable, solo premiará la rentabilidad demostrada. La segunda, sin duda, es sobre el futuro de la Fed. La nominación de Warsh es un aviso. ¿Logrará el nuevo liderazgo mantener la independencia de la institución o veremos una mayor politización? Las implicaciones para el dólar son enormes. Y la tercera, volviendo al oro. ¿La caída fue una pausa o el final del rally? ¿Es una oportunidad de compra? El argumento de fondo para el oro sigue intacto, ¿no? El deterioro fiscal global. Afecta todas las monedas fiduciarias, lo que lo convierte en teoría en un refugio único frente a un problema sistémico. La pregunta es si ese argumento prevalecerá sobre el pánico técnico. Para sintetizar y darle a nuestra audiencia herramientas concretas, identifiquemos los principales riesgos y oportunidades. Si tuvieras que resumir el mayor riesgo ahora mismo, ¿cuál sería? Yo diría que un shock de política, ya sea en forma de aranceles inesperados o una regulación más dura. Es el tipo de evento que genera volatilidad de la nada. ¿Algún otro? El contagio del desapalancamiento. Vimos la purga en metales, pero sigue latente en el sector cripto. Y tercero, la cadena de suministro de chips y memorias. Cualquier cuello de botella amenaza los márgenes. Pero donde hay riesgo también hay oportunidad. ¿Dónde las ves tú? La oportunidad más clara, en mi opinión, es la ampliación del mercado. La atención ha estado tan concentrada en los 7 magníficos que hay un potencial creciente en sectores cíclicos, industriales y en compañías de mediana capitalización. Que se han quedado rezagadas. Y cotizan a valoraciones mucho más atractivas. La rotación podría ser una de las grandes historias del próximo semestre. Y la segunda oportunidad es quizás la más simple y la más difícil. Mantener la visión a largo plazo. Esa es la clave. Perspectivas como la de Tom Lee sugieren que a pesar de la volatilidad, la estructura de fondo del mercado sigue siendo alcista y se apoya en la resiliencia de los beneficios empresariales, que han sido mucho más sólidos de lo que se anticipaba. Y para concluir, me gustaría dejar una reflexión final. Hemos hablado de la divergencia entre empresas, entre activos, entre el sentimiento y la realidad. Pero quizás la divergencia más importante ahora es entre el inversor minorista y los grandes fondos. Es un punto muy interesante. Mientras el inversor particular sigue mostrando un optimismo a prueba de balas, los datos sugieren que los institucionales están silenciosamente comprando protección y reduciendo su exposición. La pregunta clave es,
quién tiene la razón esta vez. Si este análisis les ha aportado valor, no olviden suscribirse a nuestro canal y darle like. Su apoyo nos permite seguir profundizando en estos temas cada semana. Esto ha sido The Monday Market. Hasta la próxima semana.